Hola, buenas noches. Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito, mi amigo, mi hermano, que prestes atención a lo que el Señor quiere hablarnos ahora, porque es tan importante nosotros aprovechar todas esas oportunidades que el Señor nos da para que sirva de gran bendición hacia nosotros, para conocer cuál es la voluntad del Señor. Yo te invito a que tú traigas tu Biblia, que tú traigas algo con que apuntar los versículos que hoy vamos a hablar, porque mira, estamos viviendo en tiempos tan difíciles en el mundo. Es bien triste mirar cómo va yendo la humanidad de mal en peor. Las cosas no se van a poner bien. Nosotros vemos en la actualidad una generación que de Dios se han olvidado. Vemos nosotros que desde los chicos hasta los más grandes, ¿verdad? Esta generación que estamos mirando comienza a corromperse. ¿Cómo lo vemos nosotros? Por el carácter en el cual se están manifestando. Nosotros vemos una generación que no conoce a Dios, una generación que se ha apartado de Dios, una generación que se va al libertinaje, que solamente piensan en la maldad. Y esto Jesucristo nos dijo que así va a ser el carácter de los últimos tiempos, que íbamos a mirar que el amor de muchos se iba a enfriar. Una generación que vive en una desobediencia total. Es bien triste mirar cómo va la humanidad. Niños irrespetuosos, niños sin moral, niños depravados, niños que no conocen a Dios, niños en una desobediencia, adultos que viven en una desobediencia, adultos que ni buscan a Dios, no le dan gracias. Entonces, en tantos aspectos que estamos mirando hoy en día, y esto me llevaba a estudiar las Escrituras, y es ahí donde quiero entrar, para que tú puedas mirar qué es lo que Dios quiere que aprendamos, porque es importante nosotros buscar lo espiritual antes que lo terrenal, porque el día de la muerte puede llegar en cualquier momento. La buena voluntad de nuestro Dios Padre es que nosotros le conozcamos desde chico, desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces debemos ver esta situación que es bien preocupante, que nosotros estamos viendo esta generación que va de mal en peor, que no hay temor de Dios en la gente. Vemos nosotros historias a cual más de gente que hace barbaridades, dañando, matando, tantas cosas que estamos viendo. En Jueces capítulo 2, y yo quiero que apuntes este pasaje para que tú lo estudies en tu casa. Jueces capítulo 2 versículo 6. Voy a leerte esta parte de la palabra para que tú veas cómo llegó una generación que se levantó, que no conoció a Dios. Cómo pudo llegar a ese punto. Pero vamos a ver aquí las problemáticas, que fue el punto en el cual, ¿verdad?, se desarrolló el problema. Mira, la palabra del Señor se lee así, ¿verdad? Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo aquel pueblo que sacó de Egipto, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas aquellas grandes obras. Vieron que se dividió el mar, vieron que aquellas plagas, vieron que aquella nube que los acompañó en esos 40 años, vieron caer maná del cielo y tantas maravillas que la palabra del Señor nos habla. Toda esa generación miró esas grandes maravillas y acontecimientos que con gran poder nuestro Dios sacó a ese pueblo. Pero fíjate aquí en el 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timán será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra
que había hecho por Israel. Qué triste mirar que esta generación, hijos de los que habían entrado a la tierra, ¿verdad?, prometida, se olvidó de Dios. Nosotros estamos viendo la situación hoy día, porque mira, al comienzo te comencé a decir que la generación que estamos viendo es una generación similar a la de este tiempo, que desde el chico hasta el más grande no conocen a Dios. ¿Cómo lo vemos? Tanta maldad, tantos robos, tantos asesinatos, no conocen la palabra del Señor. Pero este problema en el 7 estuve meditándolo y pensando, ¿cómo llegó esta nueva generación a olvidarse de Dios? Es porque muchas veces nosotros, los padres de familia, no hacemos totalmente el trabajo que Dios nos está dando. Muchas veces las ocupaciones de la vida, los problemas y todas esas cosas, no involucramos a nuestros hijos en el camino de Dios, cuando la palabra del Señor dice, debes de saber esto: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto está en Proverbios 3:1. O sea, que no te olvides tú, padre de familia, pero a nosotros que tenemos hijos nos da mucho más versículos para que entendamos que nuestra obligación es encaminar a nuestros hijos al camino de Dios. Dice en Mateo 19:14, entonces Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nosotros, padres de familia, nosotros no debemos impedir ese camino de nuestros hijos hacia Dios, sino que al contrario debemos nosotros instruirlos en la palabra, no instruirlos en el mundo, porque lo que ahorita el mundo está haciendo, los padres, mira, tienes que ser próspero, tienes que, ¿verdad?, ganar dinero, lo que yo no tuve, y empiezan a presentarles el mundo, empiezan a presentarles todo lo terrenal, pero jamás esos muchachos conocen la palabra, no conocen a Dios, no conocen los mandamientos, ni siquiera los llevan a congregarse en las iglesias, cuando dice el Señor en su palabra, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, debemos instruir para que nosotros seamos, ¿verdad?, una ayuda para nuestros hijos, porque mira, tarde o temprano todos en esta tierra vamos a morir, y lo que Dios busca en nosotros, que todos busquemos y encontremos la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo que han hecho muchos padres de familia, en vez de ser bendición, ¿verdad?, son piedras de trompiezo a la vida de sus hijos. Por eso el Señor dice en Mateo 18:6, a cualquiera que haga trompezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor que le fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo más profundo del mar. ¿Por qué vemos a Cristo diciendo esto? Porque mira, es bien triste mirar cómo los padres de familia impiden a sus hijos que conozcan a nuestro Dios, cuando el Señor vino a llamar, sí, a justos vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, pero vino a llamar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, vino a llamar desde el chico hasta el más grande para venir al camino de Dios. Por eso es que aquí vemos nosotros que esa generación que se levantó no conocía a Dios, porque los padres comenzaron a enfriarse y comenzaron a decir, ay, está bien. Mira, a veces los padres hacen, le dan por su lado a sus hijos. Mira, yo siempre he dicho, como tú sí obligas a tus hijos tal vez a que vayan a la escuela, a que se laven los dientes, a que estudien, a que esto, pero ¿cómo no llevarlos de la mano al camino de Dios? ¿Cómo esos muchachos van a aprender a amar al Señor? ¿Cómo esos muchachos van a aprender a saber lo que Cristo vino a hacer por todos nosotros? O sea, los padres de familia tienen que ver mucho en las familias. Por eso el Señor fue, ¿verdad?, esta advertencia que el Señor dio, que es que a cualquiera que haga trompezar a alguno de mis más pequeños que creen en mí, mejor que le fuera que le colgare al cuello una piedra de molino y que se le hundiera
metiera a lo más profundo del mar. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho en su palabra, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo y enseñará a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar. El Señor es quien nos da a nosotros aquella sabiduría, ¿verdad? En su palabra para poder nosotros ser instruidos y a nuestros hijos en el camino de Dios. Por eso es lo que estamos viendo ahorita, este resultado en esta humanidad, una generación que no conoce a Dios, una generación que de Dios se han olvidado. ¿Cómo lo vemos en el carácter de los jóvenes, en el carácter de los adultos? Pero el Señor sí nos dijo que sabiendo que primero que en los postreros días vendrán hombres burladores andando según sus propias concupiscencias, porque vemos nosotros ahorita que lo más importante para los adultos es que esos jóvenes sean prósperos en el dinero, en el trabajo, que busquen todas estas cosas. ¿De qué va a servir ganar el mundo si se pierde el alma? El día de la muerte no nos vamos a poder llevar nada. Por eso el Señor ha cortado los días en los seres humanos. ¿Para qué? Porque entre más tiempo estamos en esta tierra, más nos corrompemos, más tendemos a olvidarnos de Dios. Pero eso no debe de ser excusa diciendo, bueno, pues es que no me alcanza el dinero y tengo que trabajar. Bueno, si tú pones a Dios la confianza, el Señor va a proveer para ti, para tu familia, no te va a dejar solo. Entonces, por eso el Señor dijo, buscar mi reino y mi justicia y todo será, ¿verdad? Por añadidura, el Señor te va a añadir todas esas cosas. El Padre conoce cuáles son tus necesidades, que Él conoce que tú necesitas para pagar tu renta, para pagar esto, para pagar el otro. El Señor te va a traer lo necesario. Por eso lo más importante para nuestros hijos y para nosotros los padres de familia es que conozcamos a nuestro Dios, porque nosotros sabemos que Dios es amor y misericordia, pero también es un fuego consumidor, y dice su palabra que Él no va a tener por inocente al culpable. Y la oportunidad que Dios nos da hoy, ahora en este momento, es que nosotros nos volvamos a Él y que comencemos nosotros una nueva vida en Cristo, que valoremos nosotros el sacrificio en la cruz, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único y unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Solamente en Cristo hay vida eterna, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces nosotros tenemos que traer a nuestras generaciones, jóvenes, chicos y verdad, grandes, adultos, comenzar a buscar de Dios, porque las cosas en la tierra se van a poner tan difíciles, y viendo la situación como está en el mundo, Cristo viene pronto y Él se va a llevar a su remanente preparado y listo. Entonces debemos nosotros preparar a nuestros muchachos, pero más sin en cambio, si nosotros los preparamos, pues para que sean médicos y para que sean doctores. Yo no estoy diciendo que los niños, los jóvenes no deban estudiar, porque un día van a tener esos jóvenes que sustentar su casa, pero yo te digo que lo más importante es que busquen a Dios en sus vidas. Si ese trabajo te está quitando de Dios, entonces pídele a Dios que te dé uno donde tú puedas buscar su palabra junto con tu familia, junto con tus hijos. Porque Dios va a demandar de ti, padre de familia, de ti, madre de familia, el que no los hayas instruido. Por eso es que el Señor dijo, ay de aquel que haga trompezar. Entonces aquí en el libro de Josué vemos nosotros una generación, tristemente lo digo, que se olvidó del Señor, no le dieron gracias. Ahora vemos nosotros esta nación en Estados Unidos, ahora yo te voy a hablar de esta nación. Era un pueblo fundado por cristianos, por la palabra de Dios. La ley y la constitución se basó en la Biblia y así formaron sus leyes.
en tiempos atrás oraban y leían la Biblia en las escuelas, los maestros instruían a los niños en el camino de Dios, y los padres eran hombres entregados a Dios y a la palabra, ¿verdad? Por eso es que vino una gran bendición a este país, porque nosotros sabemos en Deuteronomio capítulo 28 que vienen bendiciones a causa de la obediencia y maldiciones vienen por causa de la desobediencia, pero yo aquí te estoy hablando de lo bueno que hizo Estados Unidos en su tiempo, en el cual ellos, ¿verdad?, buscaban a Dios. Era una nación bajo la mano de Dios. En el billete, si tú agarras un billete, $1, te vas a dar cuenta que en la parte de atrás dice, en God we trust, dice, en Dios nosotros confiamos, porque era una nación que ponía a Dios en primer término, instruía a sus niños, las leyes, los gobernantes. Entonces por eso vino esa gran bendición, porque la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí, Salmo 33:12. Por eso llegó a ser Estados Unidos prosperado materialmente, abundancia de comida, la economía estaba hasta el primer término, potencia mundial, el mundo lo conocía a Estados Unidos como potencia mundial. ¿Por qué? Porque ponían a Dios primero. Pero ¿qué pasó? Así como esta nación de Israel fue olvidándose poco a poco, entrando en una enfrialdad, y es lo que pasa con muchos cristianos que conocen la palabra de Dios, comienzan a involucrarse en el mundo, y así esta nación comenzó a permitir cosas abominables poco a poco por su orgullo, ¿verdad? Comenzaron a desobedecer, comenzaron a quebrantar la palabra, los mandamientos del Señor, permitiendo el pecado y quitando a Dios fuera de los congresos, quitando a Dios fuera de las leyes, quitando a Dios fuera de las escuelas, quitando a Dios fuera de las casas. Y aún los padres de familia, mira, pueden hablarle del Buda, pueden hablar de otras religiones, pero hablar de Cristo, oh no, olvídalo, ya lo toman ofensivo y se van contra aquella persona que habla de Cristo, porque tanto les ha llegado ese odio hacia nuestro Salvador cuando Cristo murió por todos nosotros, y por Cristo, por nuestro Dios Padre, que de tal manera amó este mundo que nos dio a su único Hijo, ¿verdad? A causa de Cristo Jesús, esta nación fue prosperada. Pero ¿qué pasó ahorita? Han deshonrado a Dios. Lo vemos el día de ayer, de esta celebración de Halloween, muchos hijos de Dios, conocedores de la palabra y participando en estas cosas abominables, deshonrando a Dios y diciendo no pasa nada. Entonces, si nosotros vemos 100 años atrás y vemos nosotros, era una nación fundada en la palabra del Señor. Por eso es que esta nación viene a pique. Nosotros, todo mundo sabe que la economía está hasta el suelo. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencias, y hay de aquella persona que abandona a nuestro Dios. Dice en Jeremías 3:21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino y de Jehová su Dios se han olvidado. O sea, de Jehová su Dios se han olvidado. ¿Sabes por qué? Porque han permitido el casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer. Han permitido que sus niños aprendan todas estas prácticas abominables que son delante de Dios. Cuando el Señor hizo, ¿verdad?, el hombre y la mujer, que, como dijo en su palabra, dejará, ¿verdad? El hijo va a dejar al padre y a la madre para unirse a su mujer. No dijo para unirse a un hombre. O sea, el diseño que Dios hizo
fue hombre con mujer, no mujer con mujer. Entonces esta nación ha aprobado una ley, el casamiento del mismo sexo. Eso es una. Segunda, tantos abortos, tantos asesinatos que se hacen, ¿verdad? Todos los días, en todo momento, cuando el Señor dice en su palabra, en Éxodos, ¿verdad? Capítulo 20 dice, no matarás. O sea, no hay temor de Dios. Tanto se ha enfriado esta nación que vemos nosotros, de veras ya no tienen conciencia, pero es a causa del pecado. Ahora han aprobado tantas aberrantes cosas, adoración de dioses extraños, permitiendo prácticas inmorales, actos sexuales, olvídalo, y tantos adulterios, fornicaciones y tantas cosas que nosotros estamos viendo. Yo te estoy hablando solamente de Estados Unidos. Por eso es que ellos han puesto a Dios fuera de sus vidas, de sus casas, de las escuelas, de los gobiernos. Como dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 20 al 22, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Por eso dice el Señor en su palabra en Isaías 63:10, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por eso hace una pregunta en Jeremías 5 del 29 al 30, ¿no castigaré esto? Dice Jehová. ¿De tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. La caída de Estados Unidos, la estamos mirando. La economía hasta el piso. Eso que fue primero una potencia mundial, el orgullo de muchas naciones, ya no queda tanto de esta nación. ¿Por qué? Porque han perdido el temor a Dios. Y como dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Por eso dice el Señor en Jeremías 18:5, porque mi pueblo me ha olvidado, ha insensado a lo que es vanidad, ha trompezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. O sea, se han olvidado de Dios. Ahora nosotros vemos, pues puedes apuntar con un dedo, es que es aquella nación, y porque así somos los seres humanos, atendemos a apuntar que es culpa del otro. No, analicemos nuestras vidas, cómo están delante del Señor, analicemos cuál es nuestro error. ¿Tú cómo está tu vida en tu casa, tu relación con Dios? ¿Cómo está ahorita? ¿Qué has comenzado a hacer? ¿Qué has dejado de hacer para el Señor? ¿Te has apartado de Dios? Vuelve, porque el tiempo de arrepentimiento es ahora, el tiempo de oportunidad que Dios quiere que tú te arrepientas es ahora. El mañana nadie lo tiene garantizado. Y no seamos como esta generación contumaz y rebelde, porque mi pueblo me ha olvidado, dice el Señor, porque ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Por eso nosotros vimos aquí en Israel una generación que se levantó, que no conocía a Dios, de su Dios se han olvidado. Ahorita vemos nosotros, si los que dicen conocer a Dios nomás de rapidito, de 5 minutos, conocer a Dios es obedecerlo, conocer al Señor es buscar su palabra, conocer al Señor, hacer lo que nos dice en su palabra. Obediencia quiero y no sacrificio. Pero dice el Señor, ¿verdad? Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, Jeremías 8:5, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ahora yo te vi, yo te comencé en este video con la generación que estamos mirando en el mundo, cómo es el carácter de la gente, cómo está actuando, ¿verdad? La personalidad de las personas.
y también te estoy hablando de lo que está haciendo, ¿verdad? Estados Unidos, lo que hizo Israel. Ahora, no nomás es cuestión de una ciudad o de un país, es que en el mundo, ¿verdad? Vemos nosotros muchos hijos de Dios que han dejado el camino de Dios y se han vuelto atrás. La apostasía ahorita está tan arriba que muchos ya perdieron el temor a Dios, sino que de Dios se han olvidado y se han olvidado de sus maravillas. Se olvidaron que un día vino Cristo a sus vidas y los salvó. Se olvidaron de su palabra y han comenzado, ¿verdad?, una vida en pecado. Por eso dice el Señor en Jeremías 2:32, ¿se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Porque mira, tú le puedes hablar a las personas, ¿sabes qué? Mira, ciertos temas y lo aceptan. Pero háblales de Dios, aborrecen la palabra dentro de sus corazones y de Dios se olvidan del Señor, al Señor lo desechan. Por eso dice el Señor en su palabra en Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Y cuando leía este versículo me quebrantaba en mí, pensando con qué sentimiento Dios lo dice, ¿verdad? Diciendo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? O sea, porque lo único que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca que nosotros le conozcamos para que nosotros comencemos una relación de padre a hijo, que nosotros veamos quién es Él. Él es nuestro creador. Él es el Dios de dioses, el Rey de los reyes. Por eso, mira, ahorita en este tiempo, con la tecnología que nosotros tenemos, ya nadie puede excusarse que a mí no me han dicho palabra, porque la palabra, ¿verdad? Se oye donde quiera. Vemos hermanas predicando el evangelio, enseñándoles las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué prefiere la gente? Sentarse a ver videos en el YouTube, ahí en el Facebook, o viendo y siguiendo viendo horas y horas, pero para darle a Dios un tiempo solamente cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema. No, nosotros debemos buscar a nuestro Dios todo el tiempo de nuestra vida, porque Él es quien nos da a nosotros el aliento, Él es quien nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos, Él es quien nos ha dado a nosotros todas las cosas que nosotros tenemos. Por eso es que nos dice el Señor, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Porque la gente se molesta cuando tú le hablas de Dios. Dice en el Salmo 109:5, me devuelven mal por bien y odio por amor. O sea, el Señor mira todas las cosas, con qué corazón nosotros le buscamos, porque otra vez te digo, para ir a ver una película, para ir a ver al novio, para ir a ver a un concierto, no se diga que te inviten a unos 15 años, a una boda. Gente viaja de una parte del mundo a la otra ciudad, viajan a otra parte para ir a la boda del compadre, para ir a la boda, pero para ir a la casa de Dios junto con sus hijos no tienen tiempo porque trabajo. Por eso dice el Señor que en aquel día muchos van a clamar y yo no les voy a responder por cuanto habéis desechado el consejo. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo que Dios da de arrepentimiento es el tiempo que Dios ha establecido en su palabra. No cuando Él no nos va a estar esperando a la hora que nosotros queremos, no. Dice el Señor en Proverbios 1:24-30, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbios 1:24-30, cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como torbellino, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Sabes por qué?
porque el Señor da un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, el tiempo que quiere que te acerques tú y tu familia. Es ahora, mañana, ¿quién te garantiza que vas a vivir? ¿Cuánta gente no se acuesta a dormir y nunca despierta? ¿Cuánta gente no sale a sus trabajos y nunca regresan? ¿Cuánta gente, verdad, no va a una visita al hospital y nunca jamás sale del hospital, sale en un féretro, en un cajón de muertos? Porque así es la vida, en cualquier rato nos vamos. Por eso dijo el Señor, si los días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Dice el Señor que la buena voluntad de Él es que todos le conozcamos, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, pero el diablo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Y es bien triste mirar esa situación que el diablo les ha cegado a muchas personas para que no le resplandezca la luz del Señor. Por eso dice el Señor en Oseas 11, del 1 al 4, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más le llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerarios. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Así Estados Unidos no le conoció que yo le cuidaba. Así Israel en esta parte que leímos, y no reconoció que yo le cuidaba. No reconoció que yo le saqué de las manos del faraón y los hice, los guardé y los encaminé a una tierra que iba a producir leche y miel, y se olvidaron de sus maravillas. Por eso dice el Señor, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas en Egipto. Salmo 106, 21. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Salmo 78, 10. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperando su consejo. Salmo 106, 13. Dice en Malaquías 1, 13, habéis dicho, oh, qué fastidio es este, y me despreciaste, dice el Señor de los ejércitos. ¿Ves? El Señor siente el desprecio de tu corazón. El Señor siente el desprecio de tus hijos. El Señor siente el desprecio de la humanidad. El Señor siente el desprecio de aquellos que se niegan a venir a la cruz de Cristo. El Señor siente el desprecio de aquellos que se han vuelto al mundo. Por eso dice el Señor, dice, yo que te he hecho, ¿en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Me devuelven mal por bien y odio por amor. En el Salmo 81, 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por eso dice el Señor en Deuteronomio 32, 6, ¿así pagas a Jehová? Hace una pregunta, ¿por qué? Porque el Señor nuestro Dios de tal manera amó a este mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿ves? No se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te voy a invitar a que tú leas Isaías 53 y te des cuenta cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él llevó todo el pago de nuestros pecados, porque créemelo que la mentira, el odio, el rencor, las borracheras, las drogas, las fornicaciones, los adulterios, el no tener a Dios en nuestra vida merecía infierno, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él nos da a nosotros y nos dio a nosotros esa gran oportunidad de que nosotros podamos encontrar la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso es que te digo, el Señor siente el desprecio
desprecio cuando tú no quieres venir a la iglesia. El Señor siente el desprecio cuando tú dices, ay, otra vez va a comenzar con esto. Ay, yo busco a Dios a mi manera. Mira, Dios dice en su palabra, buscar al Señor mientras pueda ser encontrado, y nosotros debemos adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Como está escrito en la palabra de Dios, no como queremos. Nosotros no podemos adorar a Dios en una estatua. Nosotros no podemos buscar a Dios por a una estatua o algún santo, porque mira, ahorita están venerando la muerte, están venerando, no se diga al San Judas Tadeo, no se diga buscando otros caminos por los cuales jamás Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente por Cristo Jesús, quien murió en aquella horrible cruz, golpeado y maltratado, ¿verdad? Llevando el castigo de nuestros pecados, murió por toda la humanidad, porque con un amor Dios Padre nos vio a cada uno de nosotros, sabiendo que si alguien no pagaba el precio, ¿verdad? Jamás nosotros tuviéramos la oportunidad de encontrar la vida eterna, porque Él vino a llamar, ¿verdad? Todos los pecadores al arrepentimiento, porque Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso es que yo estoy aquí, por la pura gracia de Dios, así como Dios te ha traído, para que escuches palabras de Dios y no te olvides de tu Creador, no te olvides de tu Hacedor, no te olvides que Dios te ha amado antes desde la fundación del mundo, te ha dado vida para que tú vengas al conocimiento de la verdad y puedas entender que Dios es el único que puede darte por medio de Cristo la vida eterna, y que solamente va a ser un camino quien te va a llevar al Padre, solamente por Cristo Jesús. Por eso es que aquí miramos, con tristeza lo digo, una generación que se olvidó de Dios. ¿Cómo puede un humano olvidarse de su Creador por causa? Yo veo el primer término aquí, uno de los primeros problemas es el pecado. Dios Padre te dice, no matarás, pero que dicen, ay, a mí no me importa, yo hago lo que quiera. Vemos nosotros, ¿verdad? Organizaciones delictivas matándose unos a los otros por dinero, por poder. Ahora vemos nosotros madres, ¿verdad? Que salen embarazadas y van y matan a sus criaturas, cuando el Señor ha dicho, no matarás. Ahora dice el Señor en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice? ¿Qué hace el hombre? Oh, no, ojo por ojo, diente por diente, esperando la oportunidad de venganza, permitiendo el pecado en sus vidas. Por eso es que un corazón se enfría y comienzan a olvidarse de los mandamientos, comienzan a olvidarse de Dios. Entonces, si los padres están haciendo esto, ¿qué les están transmitiendo a sus hijos? No pueden transmitirles sino solamente pecado, ¿verdad? Porque créemelo que el infierno, no creas que está lleno de matones nada más y violadores y asesinos, ni que gente que vende droga, no. El infierno también está lleno, ¿verdad? De gente regular y normal que no tienen arrepentimiento. El arrepentimiento es ahora. Acuérdate cuando el Señor decidió acabar el mundo y había decidido que iba a mandar un diluvio. Lo digo, lo vuelvo a decir para que tú veas que Dios no cambia, que Él es el mismo, que es misericordioso y compasivo. Él se acuerda que somos polvo, pero también quiere que sepas que todo pecado será castigado, toda desobediencia será castigada. Entonces, en ese tiempo vio Dios que la maldad era tanta que dice que le dolió en su corazón. O sea, le duele al Señor cuando no hay obediencia, le duele al Señor cuando hay desprecio. Por eso dice, me devuelven mal por bien. Lo único que quiere Dios es guiar a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a una vida
correcta delante del Señor. Nosotros no podemos vivir en este mundo como nos plazca. No, nuestra libertad tiene que ser sujeta a los mandamientos de Dios. Entonces vemos nosotros que en el tiempo de Noé, en Génesis capítulo 6, para que también lo leas en tu casa, te vas a dar cuenta que los hombres comenzaron a invocar a Dios, o sea, invocaban a Dios, pero también servían, ¿verdad?, a sus baales, haciendo sus maldades. Por eso el corazón de Dios se entristece viendo que esa generación se había corrompido. Ahora, ¿tú qué piensas que Dios piensa ahorita que ve tanta maldad? Nosotros prendemos las noticias y ya vemos que encontraron una fosa con sabe cuántos cuerpos despedazados. Ahora, tanto terror y tantas aberrancias que el ser humano el demonio se les ha cauterizado la mente, y con barbaridad descuartizan, despedazan, cortan cabezas, hijos matando a los padres despedazando a sus hijos, y vemos nosotros que una barbaridad de depravación que se ha soltado en esta tierra. Ahora, ¿tú qué piensas que Dios va a hacer? O sea, la palabra está escrita y dice el Señor que va a venir juicio sobre esta tierra. Lee lo que es Apocalipsis capítulo 8 en adelante y te vas a dar cuenta que los juicios que va a desatar el Señor sobre esta humanidad. Por eso es que Él quiere que tú te salves. Él quiere que tus hijos le conozcan, que también conozcan el camino de la verdad, y que no se olviden de Dios, porque créemelo, que el día de tu muerte no te vas a poder llevar una casa. El día de tu muerte no te vas a poder llevar el carrito que tienes. El día de tu muerte no te vas a llevar absolutamente nada. Dios no nos ha traído aquí para que demos, ¿verdad?, un deleite y tirar, pues vamos a disfrutar la vida, al cabo se vive una sola vez. No, tenemos que vivir la vida sujeta a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que si tus vestidos están sucios, ¿qué significa? Tu alma está sucia delante de Dios y no corriges ese pecado. El día de tu muerte solamente hay dos caminos. Por eso dice el Señor en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora lo vimos ahorita, como te digo, te puse ejemplo de Estados Unidos, te puse ejemplo de Israel. Los hombres piensan que están bien haciendo sus propios deseos, aprobando sus propias leyes. No, por eso el Señor dice en su palabra que ellos se han olvidado por innumerables días. No les han instruido a sus jóvenes. Cuando dice la palabra del Señor, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. En Isaías 54:13 dice, y todos los hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando tú instruyes en el camino a tus hijos, ¿ves? El Señor les va a ayudar a ellos para que les renueve un corazón. El corazón de piedra se los quite, les va a poner un corazón de carne. Dice, por eso dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Señor, con guardar la palabra de Dios. Así el joven va a ser instruido. Por eso dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino con cual debes tú andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere que tus hijos, tus jóvenes, desde el chico hasta el más grande, a los niños necesitamos instruirlos en la verdad del Evangelio. Pero cuánta gente no desprecia a Dios. Pero otra vez te digo, ¿cómo no desprecia esa persona? ¿Cómo no desprecias cuando te invitan a un buffet, cuando te invitan a una fiesta, cuando te invitan a lo gratis o a estas cosas? Pero ¿por qué de Dios te apartas? Por eso dice el Señor, ¿yo qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Miqueas 6:13. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Por eso vimos que esa generación que se levantó no conocía a Dios.
ni conocía las maravillas. Ahora, si tú le preguntas a un joven, a un muchacho, a un niño, a ver, dime los mandamientos, ni siquiera saben los mandamientos. Es más, ni creen en Dios. La mayoría de jóvenes son ateos, porque les han inculcado en las escuelas ciencia y que tantas cosas que les han metido, les siguen metiendo. Ahora imagínate, por pura podredumbre están aprendiendo en las escuelas. Y tú, si no los encaminas al camino de Dios, el alma de tu hijo, ¿verdad? Va a llegar, si llegara la muerte, no se va a ir con el Señor. Dice el Señor que el reino de los cielos es de los niños. Pero ya hay una edad donde ellos ya saben y tienen conocimiento. Por eso es que dice el Señor, dice, a ver, aquí en Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí no te preguntas, ¿sabes tú qué opinas? ¿Quieres guardar el mandamiento o no? Te dice que guardes su palabra, que obedezca sus mandamientos. Dice, estas palabras que yo te mando, o sea, que nos manda a todos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, te está diciendo a ti, padre de familia, que vas a poner en tu corazón la palabra y se las vas a hablar a tus hijos, así como los aconsejas. Mi hijo, mira, pórtate bien, no hagas esto, no hagas el otro. Eso es bueno, pero lo mejor y lo más importante es que tú les enseñes a tus hijos, porque aquí dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, que así como tú sabes, porque mira, la mayoría de personas, mira, vamos a hablar de las madres de familia, se saben la novela de las 6, la de las 7, de las 8. Ahora se saben los chismes de la farándula, pero no se saben los mandamientos, no se saben la palabra de Dios. ¿Cómo les van a instruir a sus hijos quién es Dios y cómo van a obedecer su palabra? Si, como te digo, si en las escuelas les están enseñando a nuestros hijos que se corrompan, que hagan lo que quieran. Ahora, si nosotros padres de familia no cumplimos con el mandamiento de Dios, porque aquí está diciendo, tú le vas a repetir a tus hijos y les vas a hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos, o sea, a tus nietos también cuéntales quién es Dios, dice el Señor. Que les contemos, por eso es que vemos también una generación que de Dios se han olvidado, una generación que no conoce a Dios, una generación que se va a lo pervertido, a vivir sus vidas, una generación que se va de mal en peor. Por eso dijo el Señor que la señal de los últimos tiempos iba a ser el carácter del hombre, dice, fíjate bien, en 2 Timoteo 3 del 1 al 4, también debes de saber esto, que el carácter, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Una generación que no conoce a Dios, una generación rebelde. Ya vemos que los niños chiquitos, ¿cómo le contestan a los padres? Los amenazan. Es el carácter que Cristo, ¿verdad? Que Dios dice en su palabra que se iba a manifestar. O sea, para que tú entiendas que las cosas no se van a poner bien. Por eso es que has visto que la violencia se ha incrementado. Y todas estas cosas que nosotros vemos grupos de jóvenes
que se van a las tiendas y se meten a robar. O sea, ¿dónde están los padres? Yo me pregunto. O sea, porque si tú instruyes al camino, a tus hijos en el camino de Dios, ellos se la van a pensar 2 veces antes de hacer las cosas, porque conocen al Dios fuego consumidor. Y dice la palabra del Señor, porque hay un mandamiento, el primer mandamiento con promesa, que honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra. Pero, ¿sabes? Nosotros vemos que esta generación que estamos viendo en donde quiera, ya no es cuestión de Estados Unidos, ya no es cuestión del sur, del norte, de México, es en todo el mundo. El carácter del hombre se ha corrompido. Dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ah, sí, porque los muchachos, no me hables de Dios. No, yo no voy. Yo siempre lo he dicho. ¿Cómo se obligan los padres de familia que esos muchachos vayan a la escuela, que se laven los dientes? Hay reglas en las casas, ¿sabes qué? No puedes prender la tele. Pero ¿cómo no llevarlos de la mano a la casa de Dios? ¿Cómo les vas a inculcar el amor a tus hijos de Dios si ni tú mismo estás cumpliendo con la palabra? Por eso es que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Entonces, por eso dice aquí, el carácter de los hombres van a ser traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Una generación que de Dios se han olvidado. Una generación que no conoce a Dios, ni ha valorado la sangre del Cordero, ni ha valorado que Dios dio a su único Hijo para morir por toda la humanidad. Por eso dice el Señor, bien pronto se olvidaron de sus obras. No esperaron su consejo, no guardaron el pacto de Dios. Ahora en muchas naciones han aprobado el casamiento del mismo sexo, cuando el Señor ha dicho en su palabra, ¿verdad? Dejará al padre y a la madre, y el hijo dejará al padre y a la madre y se unirá con su mujer. Ahí está el diseño, hombre con mujer. O sea, yo te digo y te menciono otra vez y otra vez para que tus ojos vean la realidad en cual el mundo está viviendo. Ahora el aborto en muchos lados se da. Ahora tanta pedofilia que ha salido y tantas cosas aberrantes que hasta, ¿sabes?, dan náuseas pronunciar que hay leyes en ciertos países que puedes tener relaciones sexuales con un animal. O sea, ¿cómo está eso a que la mente tan perversa, tanto de los políticos que están aprobando estas leyes y de aquellos que practican todas esas cosas? Por eso dice el Señor en su palabra, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado es del diablo. Ahora dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. O sea, aquí está diciendo, si tú ya estás pecando y te ha dicho, ¿sabes qué? Apártate, dice Dios, y tú sigues pecando como quieres sin importarte lo que Dios opina, dice, por eso dice, pues ya, ¿qué más puedo hacer? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 muere irreversiblemente. Mira el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque es una burla hacia Dios cuando no hay obediencia en el mundo.
cuando la gente hace lo que quiera. Ahora Dios está diciendo, mira, a mí no me agrada que vayas y honres a los muertos y que celebres todas estas cosas, porque yo todas estas cosas lo aborrezco. Mas sin en cambio, cuando ya vamos y celebramos todas estas fiestas paganas, entonces nos hace culpables delante de Dios. Entonces Dios ve un desprecio hacia él y hacia su hijo. Por eso dice el Señor en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice en su palabra. Dice en el Salmo 2:12, honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué va a pasar con todos aquellos que se han olvidado de Dios? Mira, el Señor es el mismo. Él no tendrá por inocente al culpable. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque el Señor es misericordioso, compasivo. Como dice en el Salmo 103, Él se acuerda que tú y yo somos polvo. Él se acuerda que nosotros somos carne. Él se acuerda, pero también dice el Señor en su palabra que el que peca contra mí defrauda mi alma. Por eso es que el gran trompiezo que muchas naciones han tenido y muchas personas han tenido con respecto a sus hijos. Ahora Estados Unidos se ha sobrepasado del límite. Por eso es que vemos tanta aberrancia, tantas cosas que están pasando. Todo esto viene, dice el Señor, que cuando se levanta el orgullo, ¿verdad? Viene la caída. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué puedes tú hacer? Vuélvete a Dios. Comienza a ponerte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que le has fallado a Dios. Porque la única luz de esperanza que nosotros tenemos para librarnos de la condenación del infierno y de la ira de Dios es Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él quiere que tú regreses a Cristo. Él quiere que tus hijos le conozcan. Él quiere que tú le obedezcas, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino a darnos a nosotros, los pecadores, la esperanza de que nosotros podamos encontrar la vida eterna por medio de Cristo Jesús, porque siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, podemos nosotros, ¿verdad?, redimir nuestros pecados y nosotros encontrar la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Gracias sean a Dios porque Él nos hizo aptos para participar en la herencia de la eternidad. Porque Él es la imagen del Dios vivo e invisible, el primogénito de toda creación. Es lo único que nosotros nos vamos a poder llevar, por eso dice el Señor que Él va a pagar a cada uno según sus obras. Esa indiferencia que el mundo está teniendo, ¿verdad?, de olvidarse de Dios, va a tener consecuencias. Todo tiene consecuencias. Créeme lo que de Dios nadie se burla. Por eso Zacarías 1:15 dice, estoy muy airado, o sea, enojado contra las naciones que están muy reposadas tranquilamente, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Cómo? Haciendo tropezar a sus hijos. O sea, todo esto tendrá consecuencias, créemelo. Que todo lo que hagamos en desobediencia tiene consecuencias. Yo te invito a que tú leas Deuteronomio 28 del 15 en adelante y tú te vas a dar cuenta de las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia a Dios. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, que está muy airado con las naciones.
ves que cuando están muy tranquilas, ay, no pasa nada, es que esa es la humanidad, ay, déjenme a mí vivir mi vida y nadie me diga nada, ¿ves? Porque dice el Señor en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa generación en Jueces capítulo 2 del 6 al 10, que dice aquí que se levantó y se olvidó de Dios. Mira en el 11 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviéndole a los Baales, dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. La situación es la misma. El mundo se ha olvidado de Dios y cada uno hace lo que quiere. Por eso dice en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Dice el Señor en Isaías 57:13, cuando clames, que te libren tus ídolos. O sea, cuando venga el día del castigo, del justo castigo de Dios, dice el Señor, cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. O sea, porque no son nada. Ellos no te van a poder librar. Aún dice en el libro de Apocalipsis que el Señor mandó úlceras que les quemaren, y dice que ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, por mucho que vengan situaciones, porque créeme lo que cuando tú veas un terremoto, cuando tú veas un tsunami, cuando tú veas una tragedia en tu familia, cuando veas que alguien se enferma de muerte, cuando tú veas una muerte, cuando tú veas situaciones catastróficas, inundaciones, lluvias, escasez de alimento, la economía hasta el piso, es que Dios nos está hablando. O sea, que alineemos nuestra vida, porque Él es compasivo y misericordioso. Así estuvo Noé predicando 120 años, arrepiéndase que va a venir un diluvio, y ninguna alma hubo que se arrepintiera. Por eso es que ahorita el Señor ha levantado a sus siervos, a sus siervas, predicando fuertemente acerca de que va a venir un día en el cual muchos clamarán y no serán respondidos. Dice aún un versículo, dice, cuando multipliquéis la oración, yo no te oiré. Por eso dice que te libren tus ídolos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Dice el Señor. El Señor le dio a Estados Unidos su palabra, le dio su ley para que la obedeciera. Nos ha dado al mundo entero, desde el norte al sur, el este al oeste, nos ha dado su palabra para que la obedezcamos. Él no nos pregunta, mira, mijo, son 10 mandamientos, ¿te puedes obedecer 9? Y el uno que no te gusta, déjalo. No, obediencia quiero y no sacrificio. Él quiere obediencia de nosotros. Por eso hace una pregunta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, búscame. Porque busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Por eso dice el Señor en su palabra, ay de los que se apartan en pos de Jehová y los que no le buscan, dice el Señor. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Pero ellos no oyeron, inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Ves? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nosotros debemos estar con un corazón agradecido hacia Dios, porque sin merecer absolutamente nada, Dios Padre nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y cuánta ingratitud de la humanidad
y lo más peor del pueblo de Dios, que conociendo la voluntad de Dios Padre, mira, dicen, ¿saben qué? Ahorita no te ocupo. Buscan un evangelio en el cual no les confronte la verdad de la palabra. Por eso dice, por cuanto desechaste el conocimiento, en Oseas 4:6, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, muchos dicen, bueno, Dios, o sea, nosotros podemos olvidarnos de Él, y Él no nos olvida, pero aquí está diciendo, por cuanto tú te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Dice, pueblo necio y sin corazón, que tienen oídos y no ven, tienen oídos y no están oyendo. A mí no me teméis, dice el Señor. No amedrentaréis ante mí. O sea, ¿no me tienes temor a mí? Que yo soy el omnipotente, que puse arena por términos al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantará tempestad, mas no prevalecerá. ¿Ves? Y mira cómo da la respuesta aquí en el 24, Jeremías 5:24. Pero dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana. ¿Ves? Pero no guardarán los tiempos establecidos de siega. Vuestras iniquidades, dice el Señor, han estorbado. O sea, ¿ves? Tenemos que quitar la iniquidad delante de Dios y arrepentirnos. Las naciones necesitan arrepentirse, los pueblos necesitan arrepentirse, los padres necesitan arrepentirse porque han puesto tropiezo en sus hijos y no los han encaminado al camino de Dios. ¡Ay del impío!, dice el Señor, mal le irá, porque tuvieron en poco la palabra. Cuando estaba escrito en Romanos 14:13, ¿ves? Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión y caer al hermano. O sea que tú tenías la decisión, padre de familia, de no poner tropiezo a las nuevas generaciones, que son tus hijos, tus nietos. Por eso dice el Señor, que el Señor está muy airado con las naciones, porque Dios no es indiferente a tantos abortos, tantos asesinatos, tantas fornicaciones, tantos adulterios, tantas maldiciones, tantos robos, tantos odios, tantas cosas que la humanidad está haciendo. Va a llegar un día en el cual muchos clamarán. ¿Ves? Porque dice el Señor, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, ¿ves? Y las nubes son polvo en sus pies. ¿Ves? Entonces, por eso dice el Señor que debíamos nosotros instruir a nuestros hijos. Por eso es que estamos viendo la misma problemática. Una generación apartada de Dios. Desde el chico hasta el más grande. Desde el político hasta el famoso. Desde el pobre hasta el más rico. Ya no hay temor de Dios, se ha perdido ese temor. Muchos han apostatado, ya les da flojera leer la Biblia, ya les da flojera y ponen pretextos y ni siquiera tienen comunión con Dios Padre. Ahora ya se les provoca aburrimiento ir a la iglesia y poniendo excusas, pero ¿cómo al doctor si van? Como a la fiesta si van, ahí a primer término, porque si yo pierdo el doctor, no me dan mis medicinas. Pero ¿cómo si a la fiesta? Ah, no, ¿me voy a perder la carne asada? Oh, no, pero ¿cómo si a la fiesta, verdad, de alguna, donde van a dar regalos o cualquier que tú le pongas, van a regalar en la compañía y no faltas? Pero a la casa de Dios, por eso dice el Señor en su palabra. Ves que cada uno corre a su casa y mi casa la han dejado sola. Ya no quiere la gente buscar de Dios. Por eso es que el tiempo que Dios quiere es que te decidas ahora. ¿Qué pide Dios de nosotros?
dice el Señor, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, desde tu hijo hasta el más grande, desde tu esposa hasta tu esposo, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10 del 12 al 13. ¿Ves? Porque dice el Señor en Mateo 6:3, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso dice el Señor en su palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, fíjate bien el consejo que da Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a la voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Deuteronomio, léelo completo del 30 del 11 al 20. Y como dice Eclesiastes, capítulo 12 del 13 al 14, el fin de todo discurso oído es este. O sea, todo lo que se habló, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Colosenses 3:25. ¿Ves? Escogeos hoy a quién servís. O bien le sirves a Dios, o bien le sirves al diablo. ¿Por qué puedes decir, ay, por qué tan severa, por qué tan... Porque eso es, si ves, el que no está conmigo, contra mí es, dijo el Señor. Así es que, o sea, la decisión es tuya. Ahora, te vas a recordar de este estudio que Dios te ha traído para que tú escuches en el día del juicio. La oportunidad que Dios te dio de que te arrepintieras, y si no tomas la decisión aquel día, ves, te va a decir, mira, te puse esmeralda, como te negaste a ir a la iglesia, ir a mi casa, entonces yo te traje mi iglesia hasta la puerta de la comodidad de tu casa, hasta el sillón, hasta la cama, hasta la comodidad, para que no tengas excusa. En aquel día nadie va a ser excusable. Ninguna excusa va a ser justificada delante de Dios. Si dice el Señor que Él escudriña la mente y las intenciones del corazón, el Señor conoce cuánto aborrecimiento, cuántas veces te has negado ir a la casa de Dios. Por eso es que dice el Señor en su palabra que el que cree y tiene vida, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Ahora, créemelo que lo que las naciones están haciendo va a tener consecuencias. Ahora, la única esperanza, mira, es imposible que tú cambies al mundo, pero sí podemos cambiar una vida. Y tú puedes ser la diferencia en tu familia. En ti puedes ser el trampolín que Dios puede usar para salvar a tus hijos. Porque la buena voluntad de Dios Padre es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree, el que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas más que la luz. ¿Ves? Porque sus obras eran malas.
¿Ves? Ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque muchos cristianos están viviendo en la carne. Ellos recibirán la ira de Dios si no se arrepienten, porque hay un límite de arrepentimiento. Por eso dice en Isaías 55 del 6 al 7, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, dice, el cual será amplio para perdonar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, dice el Señor, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligidos y lamentados, llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, dice el Señor. Así es que el tiempo es ahora. Mañana nadie te garantiza que te levantes. Por eso es que Dios quiere que busques y aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador. Porque he aquí, dijo el Señor, yo estoy a la puerta tocando. ¿Verdad? Si aquel que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Ves? Porque él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que él quiere, dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Ves? O sea, por eso es que vino a salvarme a mí, quiere salvarte a ti. Por eso es que Él está tocando a la vida de tu corazón. Y que sepas que Dios es amor, Él es compasivo, Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero no va a tener por inocente al culpable. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. ¿Ves? Entonces, si sembramos para nuestra carne, vamos a recoger para la condenación del infierno. Así es que todo pecado es castigado, toda indiferencia es castigada, todo lo malo que hagamos, ¿ves? Será castigado, pero ese castigo es el justo castigo de Dios, porque sus juicios son perfectos. Dios es el único que Él va en aquel día a decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, yo sé que intentaste, ¿verdad? Y Él va a saber como con su misericordia, de verdad, las veces que fallamos, pero que le intentamos cambiar la maldad que tenemos. Por eso es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Que tus hijos sean de gran bendición para los hijos de ellos, que cuando ellos, ¿verdad?, formen su familia. Pero si tú paras esa bendición de conocer a Dios, se va a levantar otra generación que van a ser tus nietos que no conocen a Dios. Así es que no pongas trompiezas sobre tus hijos, porque Dios te va a pedir cuentas a ti, padre de familia. Yo no digo que la escuela no, verdad, no sea importante, verdad, pero lo más importante es que tus hijos sean instruidos en el camino de Dios. Por eso es que esa problemática, esa terrible cosa que pasó, verdad, que se levantó una generación que no conocía a Dios. El problema fue desde antes, porque los padres no hicieron su trabajo. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo como padres, las consecuencias van a ser para las generaciones venideras. Todavía en mi tiempo había un poco más de respeto, ¿verdad?, de la generación de mi tiempo para atrás hacia los padres, ¿verdad? Mi mamá y mi padre, cuando era chica, siempre me decían, cuando era niña, hija, siempre dije con permiso, buenas tardes, buenos días, y así crecimos en muchos pueblos, en las generaciones, ¿verdad? A respetar y todo, y ¿verdad? Se quitaban hasta el sombrero muchos jóvenes cuando pasaba el padre o los ancianos y así. Pero ahora los jóvenes no tienen respeto hacia los padres, ni hacia el prójimo, no saben decir ni con permiso.
pero esa es generación que estamos criando como padres de familia. Y el Señor va a pedir cuenta. Es una generación sin modales, una generación perversa, una generación fría. Es lo que estamos criando, se va a oír feo, pero criando monstruos. Porque si tú prendes las noticias, te vas a dar cuenta que son jóvenes los que se han levantado para hacer tanta barbaridad. Yo no digo que los adultos no, ¿verdad? Pero ¿cómo pues se levantan un grupo de jóvenes a robar tiendas? ¿Cómo se levantan ese grupo de jóvenes a vender drogas, a ser sicarios, a matar? O sea, ¿me entiendes a lo que te estoy diciendo? Una generación fría que de Dios se han olvidado. Una generación que no hay temor ni conoce a Dios. Está en tus manos de que comiences a pedir perdón a Dios y ya comenzar a regresar a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, pedimos perdón por todo lo malo que hayamos hecho, pensado. Aquellas personas te pido también perdón por los que se enojaron, por los que se entristecieron. Te pido por el que ha caído, te pido por el que te ha fallado, Señor, por el que está enfermo, Padre. Tú sabes qué almas trajiste, Señor. Aquella que no te conoce a ti ni a tu Hijo, Padre, te pido, Padre, que llegue esa salvación hacia su corazón y que vean que es tan importante instruir a sus hijos, a sus familias en el camino tuyo, Padre Santo. Oh Señor, tú eres el único Dios verdadero, el único que nos enseñas por cuál camino debemos nosotros andar. Aún dices tú en tu palabra, ¿verdad? Que guardemos con diligencia tu palabra, que nos acordemos de tu Creador en los días de tu juventud. Nos mandas ¿verdad? A los jóvenes, a los niños, que lleguemos, que los instruyamos a tu reino, Padre. Oh Señor, perdona a esta humanidad, Padre, yo te pido, Padre, porque Padre, ayer, Padre, cuántos padres llevaron a sus hijos al trompiezo, a adorar al mismo diablo, Padre. Ahora, por falta de conocimiento, muchos van a ir a adorar a la muerte, ahora y mañana, solamente por una iglesia que ha distorsionado, Señor, la verdad tuya, porque tú eres un Dios de vivos, Padre. Y muchos se están perdiendo por no tener conocimiento, Señor. Yo te pido perdón, Padre. Y que esta palabra, Señor, se la siembres en el nombre de Jesús en sus corazones, Padre. Señor, entre la semana, ahora en la noche, Padre. Que tengan ellos remordimiento, Padre. Que la salvación llegue a sus hogares, Padre. Que sepan que tú fuiste quien me enviaste, Padre, que yo solamente estoy haciendo tu trabajo, ir y predicar a toda criatura en todo el mundo. Nos diste una orden, Señor. Perdona, Padre, al que se enojó, Padre. Perdona a aquellos, Padre Santo, que han blasfemado contra ti, aquellos que se han olvidado, Señor. Trae a casa a la oveja perdida, Padre. Aquel que está enfermo, sánalo, Padre, obra en sus corazones. Y este tema, Señor, pónselo en sus vidas, Padre. Que no se olviden de ti, Padre, desde el chico hasta el más grande. Que toda la casa nos has mandado a que todos te sirvamos. Porque nosotros somos tu creación y tú eres nuestro creador. Nos has creado para gloria a tu nombre. Y nos has dado tus mandamientos, decretos y estatutos para que los obedezcamos, Padre. Oh, Señor mío, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Te pongo a todas las almas en tus manos, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor, y la gloria es tuya. Y todos decimos, amén, amén. Bendito es nuestro Dios por su palabra. Gracias sean a Dios porque Él es misericordioso, compasivo. Y lo que te aconsejo es que busca al Señor ahora. Habla con Él. Él no desprecia ningún corazón contrito ni humillado. Él quiere
lo mejor para ti, pero Él nos ama tanto, pero no ama nuestras acciones, nuestros pensamientos, y debemos nosotros sujetar nuestras acciones a la ley de Dios. O sea, no es que si queremos, es que debemos obedecer. Si nosotros queremos entrar por la vida eterna, debemos ir por la puerta estrecha, la que el Señor nos dijo, porque el camino de la vida es hacia arriba. Al entendido, al que presta atención, ¿ves? Para apartarse del Seol abajo, Proverbios 15:24, ¿ves? Por eso dice el Señor en su palabra, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios Padre mandó para que tú puedas encontrar esa vida eterna. Así es que te aconsejo, ora, lee la palabra y comienza, ¿verdad?, a acercarte a Dios, porque el mañana nadie lo tiene garantizado. Así es que, mi amado hermano, te amo en el amor del Señor, oro siempre por ti, créemelo, que en lo más profundo de mi alma quisiera que encontraras esa luz de esperanza. Te espero para la próxima semana, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche, tiempo de México es a las 8. También te invito a que compartas este video para que la palabra de Dios pueda crecer, y también te invito a que me puedes añadir, seguirme, y tengo un canal en YouTube. Y ahí también tengo videos, por si alguna persona no tiene Facebook, pues me puede encontrar con mi mismo número, mi mismo nombre, Esmeralda de Jesús Telles. Ahí puedes encontrar varios videos. Te amo en el amor del Señor, te espero, si Dios permite, para la próxima semana. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Y todos decimos, amén, amén. Dios te bendiga.